día, mi nombre es Saraí Guadalupe Cortés Zelaya, de segundo año de bachillerato, y realizaré la tercera actividad de refuerzo prueba avanzo, en el cual es la exposición de los 12 videos de la actividad anterior, que es la actividad 2 de refuerzo prueba avanzo. En el primer video, que es el primer tema como reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química es la unión de dos o más sustancias. En una reacción química tenemos dos sustancias, en el cual tenemos a reactantes y a productos, en el cual reactantes están en el lado izquierdo y productos en el lado derecho. Entonces, y los reactantes reaccionan para formar los productos. ¿Qué caracteriza una reacción química? La transferencia de energía en forma de luz, como por ejemplo, y calor. ¿De dónde se obtiene esa energía? Del cumplimiento de los enlaces de estas sustancias. Se rompen los enlaces y se obtiene energía. Y de esta manera se obtiene un tercer compuesto. Nada escapa a las reacciones químicas. Finalmente, todo lo que ocurre en el mundo físico es una gran reacción química o transferencia de energía. Se cumple la cantidad de materia que ingresa debe ser igual a la cantidad de materia que sale. Para estudiar las reacciones químicas, los científicos miden una representación. Tenemos a síntesis. ¿Qué es síntesis? Cuando dos o más sustancias se combinan para dar otro. Descomposición. Es cuando una sustancia se descompone en varias sustancias. En la descomposición, en el ejemplo, se hace la descomposición, luego la sustitución o desplazamiento. Es simple. Cuando un átomo de un compuesto se desplaza a otro átomo de otro compuesto. Ocurre cuando un elemento de carga positivo se desplaza a otro positivo, y lo mismo ocurre con los negativos. En un desplazamiento simple también puede haber un desplazamiento doble. Tenemos a doble desplazamiento o metátesis. Es un dispositivo que se desplaza a otro positivo. Es un positivo que se desplaza a otro positivo. Tenemos a reacción exotérmica. Es la reacción que libera energía calorífica. Tenemos a reacción endotérmica. Son aquellas que necesitan energía calorífica para reaccionar. La unidad de la entalpía es el calor liberado, que expresa en kilocaloría, mol. Si es menor que 0 es exotérmica, y si es mayor es endotérmica. Es como una ecuación aritmética. Una ecuación química es una reacción química. Se necesita alcanzar el nivel energético más alto en el complejo activado. El objetivo de la reacción es la formación de nuevas moléculas, reacciones de combustión. Estas se producen cuando ciertas reacciones se combinan en el oxígeno. Siempre se produce llama azul y vapor de agua, que luego se considera. Hay deficiencia de oxígeno, produce llama amarillenta. Ley de conservación de la materia. En el balanceo de reacciones químicas por tanteo, método algebraico y óxido, reducción, la ley de conservación de la materia, ley de conservación de la masa, ley de la monosolausis, es una de las leyes fundamentales de las ciencias naturales. Fue elaborada por Miguel Lemonosor en 1748 y descubierta independientemente por Antoine Lavoisier en 1700. Balanceo de las ecuaciones químicas. Para realizar el balanceo de la ecuación es necesario ciertos elementos acerca de la ecuación química. Los subíndices es necesario que no se pueden modificar. El subíndice nos indica la cantidad de átomos que hay en cada una de las sustancias. Los coeficientes se pueden modificar para el balanceo de las reacciones químicas.
la de conservación de la materia. Esta ley dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Las cantidades que hay en los reactivos deben ser igual a la de los productos. Primer método de tanteo de simple imperfección. La que implica este método es prueba. El dominio del método de tanteo de simple imperfección se adquiere con la práctica y es importante tener en cuenta que si el coeficiente es y no se escribe, algunos elementos no existen de forma monoatómica y por lo tanto forman moléculas elementales diatómicas como el hidrógeno, oxígeno. Debe procurarse que los coeficientes estereométricos de la ecuación balanceada sean números enteros positivos del menos valor posible. Para reducir los coeficientes fraccionarios se multiplica el denominador de tales coeficientes incluyendo enteros y fraccionarios y luego se simplifica. Método algebraico. Consiste en asignar valores a cada una de las sustancias que participan en la ecuación. Con los coeficientes se forman ecuaciones. Para eliminar números fraccionarios multiplicamos en este caso los dos. Método de oxidación-reducción. Este es para las reacciones de oxidación-reducción. En este caso, lo primero que hay que hacer es verificar los estados de oxidación de cada uno de los átomos participantes. Esto se realiza con ayuda de la tabla periódica. Aluminio para este caso, como es sólido, es O. Cb igual a cobre y conso, que está acompañado de sor y no solito, y él tiene carga de -2 y el cuticor +2. En el caso de las ecuaciones oxidación-reducción hay que verificar las cargas. Para balancear este tipo de cargas hay que multiplicar las ecuaciones por la cantidad de electrones. Equilibrio químico. En los primeros años del siglo XIX, el científico francés Berthollet cuestionó las ideas acerca de las reacciones químicas. Él propuso los conceptos de reacciones inversibles y reacción incompleta. Esto lo hizo a través de experimentos de gran escala que estudió. Para comprender mejor el equilibrio químico, debemos saber qué es una reacción reversible. Una reacción reversible es cuando los reactivos pasan a formar los productos, pero en un momento determinado los productos pueden reaccionar, volver a ser los reactivos. Las letras mayúsculas A, B, C y D indican las sustancias que están reaccionando y las letras minúsculas A, B, C y D indican los coeficientes, es decir, el número de moles que participan en la reacción. En un equilibrio químico, la reacción va a pasar de los productos y los productos pueden pasar a ser reactivos. Velocidad directa es igual a una constante de la reacción directa multiplicado por las concentraciones de los reactivos elevadas a sus coeficientes. Velocidad de la reacción inversa, que es igual a una constante de la reacción inversa multiplicada por las concentraciones de los productos elevados a los coeficientes respectivos. La velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad inversa. Henry Louis Le Chatelier, quien propuso un principio que nos dice hacia dónde se va a desplazar el equilibrio cuando en un sistema hay un cambio. Este cambio puede ser de concentración, la presión o la temperatura. La presión solo va a afectar un sistema donde reaccionen gases. La presencia de los ácidos y los bebecien nuestras vidas diarias es abundante. Por ejemplo, hay ácidos suaves que manejamos a diario. El bicarbonato de sodio es empleado para hornear como desodorante y en diversos remedios contra acidez estomacal.
La determinación del pH es de gran importancia en las diferentes industrias. El pH es una medida de acidez o alcoholizada de las sustancias. Este está dado de 0 o 14 y nos permite determinar si una sustancia es ácido básico o neutra. Las sustancias ácidas son las que liberan iones hidrógeno, son correctivos y tienen un sabor ácido. Las sustancias básicas son amargas, son viscosas al tacto y discrepancia de la grasa. Papel tonosal se torna rojo en presencia de sustancias ácidas y se torna azul al estar en presencia de sustancias básicas. El pH es la medida de ácido de las sustancias. La sustancia es muy ácida, dio 13, por lo tanto hay que tener cuidado al manipularse. El estudio del equilibrio químico tiene muchas aplicaciones en las industrias, ya que modificando la presión, el calor, la temperatura o la concentración podemos modificar el propesa. PD tiene aplicaciones en la industria rápida en la vida cotidiana y que de esta manera podemos saber si una sustancia es ácida. Compuestos químicos orgánicos. Un grupo funcional es un átomo o arreglo de átomos que le dan las características específicas o una molécula cuando esta reacciona con otra tiene cierto. Las radicales son especies químicas que pueden ser orgánicas o inorgánicas. Estas se dan en el intermedio de las reacciones químicas en la cual se da una ruptura homalítica. La ruptura homalítica es cuando en un enlace se da la ruptura y cada uno de los átomos se lleva un electrón formando dos radicales. Los radicales tienen un promedio de vida bien corta de milices, 2 y son altamente reactivos. Existen dos tipos de radicales. Los radicales monoatómicos significan un solo atómico, como los radicales que se forman en los halógenos. Los radicales poliatómicos, que significa varios átomos, por tanto formados por más de un átomo. Funciones oxigenadas. Alcoliloides. La fórmula general para los alcoholes es el grupo funcional de los alcoholes. Los éter donde Ya no va a ver esto. parece un carbono unido con doble enlace o a un oxígeno. A ese grupo se le llama carbonito. Está en losa de ala con el grupo R y a la derecha al H. Sin la química no existirían medicamentos, agua potable, alimentos suficientes para la población mundial. Los alcoholes se usan como disolventes de barnices, grasas, se usa también como desinfectantes y también en la fabricación de bebidas alcohólicas. Los aldehídos son utilizados en la fabricación de plásticos, resinas y productos acrílicos, en la industria fotográfica, expresiva, industria textil y farmacéutica. La acetona se utiliza en la fabricación de saborizantes y fragancias fibras sintéticas. Los éteres son usados en la fabricación de fuertes pegamentos y también son utilizados para disolver sustancias orgánicas como aceites, grasas, resinos y se aplica en perfume. Ácidos son utilizados en la fabricación de detergentes biodegradables y lubricantes. Las ésteres en la fabricación de antisépticos y solventes, de resinas aromatizantes, aterión de PV, fabricación de jabones. Amina se usa en la fabricación de colorantes, herbicidas, pesticidas, pomadas, pintura, plástico, tejidos y en la industria fotográfica. Compuestos orgánicos, nomenclatura y propiedades físicas. Nomenclatura de hidrocarburos, nomenclatura de alcanos. Primero hay que seleccionar la mayor cadena de números, dice la regla que se inicia por donde se tiene el sustituyente más próximo. Nombrar el compuesto.
Para colocar el número en una doble enlace se pone el número menor. Nomenclatura de alquino: cicloaleano, cicloalcanos. Entre ellos destacan los cicloalcanos. Siempre se identifican con la palabra ciclo antes del prefijo que le corresponde al número de carbonos. Por ejemplo, ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano, cicloheptano, ciclometano. Cicloalquenos. Quiere identificar con la palabra ciclo antes del prefijo que le corresponde al número de carbono y a la terminación correspondiente los alquenos eno. Los hidrocarburos aromáticos, el más conocido es el beaceno, que en su formado es dentro de su estructura. Existen dobles y simples. Compuestos orgánicos: el carbono y los hidrocarburos. La química orgánica se dedica al estudio de los compuestos de carbono. Al término orgánico prácticamente significa derivado de los organismos vivos. Los seres humanos estamos formados por compuestos orgánicos y nos nutrimos con los compuestos orgánicos de los alimentos. Hidrocarburos. Estos compuestos de hidrocarburos son compuestos orgánicos formados por carbono e hidrógeno. Existen dos tipos de hidrocarburos: los alifáticos y aromáticos. En los alifáticos tenemos dos tipos que son cíclicos y acíclicos. Y en estos están los alcanos, alquenos, alquinos. Los alcanos forman enlaces simples. Al formar enlaces simples se les coloca el prefijo que corresponde al número de carbonos que tiene su compuesto. Por ejemplo, si es 1 es met y se le coloca la terminación ano y así forman metano. Los alquenos forman enlaces dobles, el cual siempre se coloca el prefijo de acuerdo al número de carbonos que contiene la cadena de compuestos y se coloca al final la terminación eno. Alquenos forman enlaces triples y se le coloca el prefijo de número de carbono que tiene la cadena y la terminación ino. Todo esto sirve porque sabemos cómo el carbono se enlaza con otros átomos de otros elementos. Sabemos la aplicación de los hidrocarburos. Los hidrocarburos forman parte de nuestra vida. La palabra hidrocarburos son combustibles. Los hidrocarburos provienen del petróleo, también del gas como el que utilizamos para cocinar nuestros alimentos, que es el gas propano. Funciones orgánicas. Los lípidos son sustancias que son insolubles en agua, pero se puede sublimizar en sustancias como el alcohol. Las proteínas se encuentran en los alimentos y están formadas por aminoácidos. Los aminoácidos son los bloques de construcción de las proteínas. Las proteínas no están formadas por un solo tipo de aminoácidos. Cada monoácido es un monómero y con construcción que se obtiene de aminoácidos se le considera un polímero, al cual se le conoce también como polipéptido. Otras moléculas importantes son los ácidos nucleicos. El más famoso es el ADN, que es el que contiene nuestra información genética. El ADN es un polímero que está hecho de bloques de construcción y esos bloques son llamados nucleóticos. Los nucleóticos están formados por un grupo fosfato más un grupo sacárido de 5 carbonos más una base nitrogenada. Dependiendo de esta última es como se diferencia los nucleótidos. Las proteínas pueden degradarse o desnaturalizarse. Las proteínas al desnaturalizarse pierden sus funciones biológicas y funciones orgánicas relacionadas con la industria y procesos biológicos. Las biomoléculas son sustancias de origen orgánico que están formadas en mayor parte por átomos. También tienen fósforo y azufre, pero en menor proporción. Estas biomoléculas se forman
por enlaces covalentes. Entre enlaces permiten que estas moléculas formen estructuras tridimensionales. La palabra biomolécula quiere decir molécula de vida. Las biomoléculas pueden clasificarse inorgánicas como el agua y los sales minerales, u orgánicas como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas. Importancia de la diversidad biológica: nivel genético, nivel de especies, nivel de ecosistema, nivel de paisaje. Biodiversidad es la contracción de dos palabras: bio, que significa vida, diversidad, algo variado. La biodiversidad se conocía antes como variabilidad. En 1980, Thomas Lovejoy introduce el término diversidad, que considera en padrino de la biodiversidad. La biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de cualquier origen, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. ¿Qué es un gen? Un gen es una unidad de información que codifica para un grupo funcional. Los genes se encuentran ubicados en los cromosomas. A las versiones de los genes se les llama alelos. Los seres humanos tenemos aproximadamente unos 30.000 genes, 60.000 genes una sola persona. Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. En El Salvador hay varios tipos de ecosistemas, la mayoría son los bosques. La biodiversidad tiene atributos que son la composición de la estructura y la función. Servicios ecosistémicos. Este término viene de la economía. Ecología tiene una raíz común porque ambos estudian identidades dentro de un sistema que están en completa interacción. De los servicios de ecosistemas es todo lo que se obtiene del ecosistema, y de eso tenemos ventajas con respecto a la economía, entre muchas cosas más. Bienes, servicios o valores. 1. Abastecimiento. 2. Regulación. 3. Cultura. 4. Soporte. Abastecimiento: comida, agua, bienes como materias primas, leñas, entre otros, sin fin de cosas. Regulación: el ciclo hidrológico. Estos son regularizados por las comunidades vegetales. Regulación del clima, la polinización, reducción de daños. Cultura: belleza escénica. Soporte: son los más importantes porque mantienen la vida en el planeta. Ejemplo: productividad primaria, y está relacionada con la fotosíntesis, ciclo de nutrientes que son esenciales para la vida de nosotros, como preservarlos, ya que hay amenazas a los ecosistemas, y está dado en 6 categorías que son: 1. Cambio climático. 2. Pérdida y degradación del hábitat. 3. Contaminación. 4. Especies invasoras. 5. Explotación de especies. 6. Enfermedades. Evolución del planeta Tierra. Big Bang: una gran explosión que se dio y formó el universo, y el universo sigue en expansión. Una teoría es la explicación de un fenómeno. Las teorías pueden ir combinando. La teoría del Big Bang: según los científicos, hace unos 13.800 millones de años se produjo una gran explosión. La teoría del Big Bang describe el universo temprano y cómo pudo haberse expandido. En la galaxia Vía Láctea se forma una nebulosa donde una estrella cercana
huracán explotó, lo que hizo que la nebulosa empezara a girar y se aplanó donde se forma un centro, dando vida al Sol, y quedaron otras masas formando planetas, y solo uno fue el que se forma con la capacidad para tener vida. La historia geológica y biológica de la Tierra estudia el pasado terrestre según la escala temporal acordada entre los científicos. Este estudio se basa en las capas superiores de la Tierra. La ciencia que estudia esto se llama paleontología. Tiene una rama que se llama paleobiología, que estudia los organismos del pasado terrestre. Las divisiones de tiempo para el estudio de la Tierra son: iones, es un periodo de tiempo grande, aunque no existe vía estandarización en años, solo se toma como tal. Existen 4 iones y son Ádrico, Arcaico, Proterozoico, Panceozoico. Actualmente estamos en la era Cenozoico, que inició hace 66 millones de años. La primera gran extinción ocurrió 440 millones de años, era Paleozoica, porcentaje 85% de extinción. La segunda gran extinción ocurrió 375 millones de años, era Paleozoica, porcentaje 80%. La tercera gran extinción ocurrió 250 millones de años, era Paleozoica, porcentaje de extinción 96%. La cuarta extinción ocurrió 200 millones de años, era Triásico, extinción mitad de las especies de la Tierra. Evolución de los primates de homínidos fósiles de Homo sapiens. Hominización primate, bipedismo, capacidad craneal. El primer registro sobre la clasificación científica de los seres humanos como una especie natural le pertenece a Carl Linnaeus en el siglo XVIII, quien utiliza el género Homo. La evolución no es una línea recta, son pequeños cambios sutiles en las frecuencias aldeicas de las poblaciones que hacen que cambien y pueden diverger en muchas direcciones. Respuestas a los cambios por parte de una comunidad y un ecosistema, perturbaciones naturales y perturbaciones antrópicas. El ser humano está causado en gran impacto negativo en los ecosistemas. Las acciones humanas y las acciones de la naturaleza van de la mano y se conocen como perturbaciones, o las perturbaciones pueden ser diferentes como naturales y antrópicas. Perturbaciones naturales son eventos puntuales que marcan y afectan a los ecosistemas, comunidades y poblaciones. Perturbaciones antrópicas son las consecuencias de la acción humana, cambio de las causas de los ríos, cambios del uso del suelo, sobre explotación de los recursos, etc. El Salvador se encuentra en una región neotrópica, tiene características físicas y características geográficas muy particulares. La región donde se encuentra El Salvador es visitado por huracanes que son perturbaciones atmosféricas. Perturbaciones terrestres como las erupciones volcánicas, que son perturbaciones naturales. Otra perturbación natural terrestre es la de los terremotos. Otra perturbación es la sequía, afectando principalmente a la agricultura. Las perturbaciones antrópicas ocasionadas por el ser humano. Una de estas perturbaciones es la del cambio climático, calentamiento global, la extinción de especies animales y vegetales, también pandemias. Causas
son la agricultura, la industrialización, la urbanización, la tala de árboles, la atmosférica, la híbrida. Pasamos al siguiente tema: fenómenos y problemas ecológicos globales. Deforestación es un proceso en el cual árboles de todo tipo son talados indiscriminadamente. Esto es provocado por la acción del hombre a la naturaleza. Esto ocurre por la demanda que esto tiene. El cuero es sacado de los animales de la naturaleza. Los bosques sirven bienes y servicios a la humanidad, protegen el suelo y absorben el dióxido de carbono y liberan oxígeno. Sin bosque no hay vida. La producción agrícola transgénica genera más alimentos y más ganancias. ¿Qué son los que se ven? Son ácidos químicos utilizados en los transformadores eléctricos. ¿Qué es el agente de naranja? Es la mezcla de los herbicidas, fue utilizado como arma química en Vietnam. ¿Qué son los BT? Es una tecnología que permite hacer semillas. Cambio climático y albedo planetario. ¿Qué es el efecto invernadero? Es un fenómeno natural producido por ciertos gases de la atmósfera. Estos gases retienen parte de los rayos del sol calentando el planeta. Este calor en la superficie es la que permite la vida en nuestro planeta. ¿Qué es el cambio climático? Son los cambios drásticos del clima debido a las alteraciones en los ciclos naturales al aumentar los gases de efecto invernadero. Los ciclos naturales son ciclo del agua, ciclo del carbono, efecto invernadero. Estos gases aumentan debido a las actividades humanas. 1. Deforestaciones y degradación de los bosques. 2. Quema de combustible, petróleo, carbón, gas. 3. Uso de agroquímicos y ganadería intensiva. 4. Quema y descomposición de derechos. Efecto invernadero. Fenómeno natural que calienta el planeta y hace posible la vida. El cambio climático, alteración de los ciclos naturales por causas humanas que afectan al clima. Mitigación, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Adaptación, estar preparados para enfrentar los efectos y daños del cambio climático. Y esto ha sido todo en cuanto a la actividad 3 de taxonomía y sistemática. La taxonomía ayuda a clasificar las especies, también brinda herramientas sobre la razón evolutiva que continúa. Los taxones están relacionados con la biodiversidad, con la forma de vida que existen en el planeta. Esta es organizada en grupos, jerarquías o niveles. La taxonomía es una herramienta de la sistemática. En la Tierra se calcula que hay 100.000 millones de organismos vivos en el planeta. La gran mayoría de organismos vivientes en nuestro planeta son microscopios. La nomenclatura binomial que fue utilizada por primera vez por el investigador y la nomenclatura tiene algunas reglas. En primer lugar, es que los nombres científicos están escritos en latín. El latín es una lengua muerta.